Qué importante, qué bueno que es el poder alabar a Dios, el poder bendecir su nombre. No saben lo importante que es para quien tiene la responsabilidad de dar la palabra. Porque este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración, prepara el ambiente espiritual, prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes. Y para quien tiene que pasar acá, y trae una responsabilidad muy grande, porque no es fácil estar parado aquí. El que el ambiente espiritual esté preparado nos ayuda y mucho. Por eso damos gracias por aquellos hermanos, hermanas que están en el ministerio de alabanza y adoración y son una parte fundamental en la iglesia de Cristo. ¿Sí? Pero ahora vamos a la palabra de Dios, vamos a orar rápidamente, vamos a dejar este tiempo en sus manos, el pastor ya oró, pero a mí siempre me gusta comenzar con una oración y declarando una palabra. ¿Sí? Así que cierre sus ojos por un momento, no se olvide que usted en este momento es tierra fértil y la palabra de Dios es la semilla. Amén. Señor, alabamos tu santo nombre y declaramos en esta noche tu palabra que dice que toda palabra que sale de la boca de Dios nunca vuelve vacía. Alabamos tu nombre santo, Señor. Nuestros corazones en esta hora son tierra fértil para que tú siembres tu palabra y esa palabra dé frutos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Sabe, en este mes venimos viendo el tema, el poder del reino conquista fortalezas. Ahora, el poder del reino de Dios. ¿Cuántos saben lo que es el reino de Dios? ¿Sí? Creo que todos. No me levanta la mano a nadie, pero creo que todos saben lo que es el reino de Dios. Oramos en el Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. ¿Sí? Así también en la tierra. Entonces, el reino de Dios es cuando nosotros aceptamos el señorío de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y aceptamos que Él sea nuestro Señor, nuestra guía, y nuestra voluntad es sometida a la voluntad de Dios. Ese es el reino de los cielos. ¿Sí? Ahora, el tema del mes es el poder del reino conquista fortalezas. Ahora, ¿qué son las fortalezas? ¿Sí? Vamos a aclararlo a eso también para que sepamos de qué estamos hablando. Fortaleza, y escuche bien, preste atención, fortaleza es una forma de pensar que tiene como fundamento o como cimiento la mentira. ¿Escuchó? Fortaleza es una manera de pensar que está basada o fundamentada en la mentira. Ahora, ¿quién es el padre de mentira? San Juan 8:44 dice así: ahí está. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de él mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, que si una fortaleza es una forma de pensar basada en la mentira, entonces, ¿quién puso esa fortaleza en nuestras mentes? El diablo, porque él es el padre de mentira. ¿Sí?
¿Vamos entendiendo un poquito? Ahora, el título de esta noche de la prédica es La mentira tiene patas cortas. ¿Ah? ¿Cuántas veces quizá nuestros papás nos dijeron, la mentira tiene patas cortas? ¿Sí? Una frase que las hemos escuchado desde pequeños. ¿Sabe, hermanos? La mentira tiene patas cortas. ¿Por qué? Porque hubo hombres como Abraham que decidieron creerle a Dios. Y aunque estaban muy cómodos y tenían todo lo que necesitaban, Abraham decidió creer y obedecerle a Dios y salir de esa comodidad en la que estaba, de ese lugar, cuando Dios le dijo, sal de tu lugar y de tu parentela. Y Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Dios le iba a mostrar el camino y seguro lo llevaba a un lugar muy bendecido. Pero Abraham, sin ver ese lugar, sin conocer ese lugar a donde Dios lo quería llevar, creyó en Dios y salió. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. La mentira tiene patas cortas porque hubo hombres como Job, que a pesar de perderlo todo, posesiones, y era un hombre rico, hijos, se le murieron todos, y perdió hasta la salud. Pero este hombre, Job, llegó a decir, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no se atrevió ni por un instante en maldecir a Dios por lo que le sucedía. La mentira tiene patas cortas porque hubo hombres como José, que a pesar de ser vendido como un esclavo, a pesar de ser rechazado, odiado por sus hermanos, a pesar de que estuvo en la cárcel, fue despreciado, fue humillado, pero este hombre llegó a decir, Dios encamina todo para bien, para que sus planes se cumplan. La mentira tiene patas cortas porque hubo hombres como David, un jovencito, olvidado, un jovencito que no era tomado en cuenta. Pero Dios llegó a decir de él que era un varón conforme a su corazón. La mentira tiene patas cortas porque hubo un hombre que se despojó a sí mismo. Hubo un hombre inocente, sin pecado, obediente hasta la muerte. Hubo un hombre que cuando nosotros estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y ese hombre, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Sí, ese hombre es Jesucristo. Ese hombre hace más de 2000 años pisó la tierra. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y ese hombre que es la verdad vino para sacar la mentira del diablo. Vino
para conquistar esas fortalezas, para derribar esas fortalezas, que como hemos visto, esas fortalezas son las mentiras que el diablo por años sembró en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra dice que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús es la verdad. Y Él tomó esos principados y esas potestades, los exhibió públicamente y les dijo, miren, aquí está el mentiroso. Aquí está el mentiroso. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Y yo soy la vida. Amén. Vamos a Hechos 18, los que han traído su Biblia. Y vamos a ver una serie de fortalezas que la verdad de la palabra va derribando. Y saben que la principal fortaleza que el poder del reino conquista o derriba es la fortaleza de la mentira. Es la primera y principal fortaleza que cuando nosotros nos decidimos por el señorío de Jesucristo es derribada, porque Jesús es la verdad. Simplemente por eso. Dice la palabra en Hechos 18, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Hermanos, Corinto era el centro comercial y político de Grecia. Tenía aproximadamente 400.000 habitantes y esta ciudad era famosa por su maldad y por su inmoralidad. Allí había un templo de una diosa que se llamaba Afrodita, que era la diosa del amor y la guerra, ¿sí? Y el culto a esa diosa consistía en que 1000 sacerdotisas se prostituían cada vez que realizaban el culto a su diosa Afrodita. Y allí estaba Pablo. Dios lo había enviado. El lugar no parecía muy bueno, pero dice la palabra que Dios tomó de lo vil y de lo menospreciado. ¿Sí? Dios tiene pueblo entre lo vil y lo menospreciado, entre aquellos que quizás alguna vez te dijeron, vos no tenés arreglo, vos ya no te componés, no servís para nada. ¿Cuántas veces nos habrán dicho, vos no servís para nada, ya no te arregla nadie, la droga te va a matar? Pero Dios, aunque los demás te desprecien, aunque los demás piensen que no hay salvación para vos, Jesucristo vino al mundo a buscar lo que se había perdido, dice la palabra. Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos. Él vino para rescatar a aquellos que realmente de corazón sincero le buscan. Y ahí estaba Pablo, en Corinto, y dice que halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue con ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era
el Cristo. Hemos visto que la primera fortaleza que derriba el reino de los cielos es la mentira. Acá vemos que la segunda fortaleza que conquista o derriba el poder del reino de Dios es la vergüenza. Pablo no tuvo vergüenza de hablar de ese Cristo que le salvó, que le dio una vida nueva, que lo sanó. Pablo no tuvo vergüenza, dice la palabra, que discutía en la sinagoga, persuadía a los judíos y estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido después de llegar a una iglesia, después de recibir a Cristo, cuántos no hemos sentido vergüenza alguna vez de decir yo soy cristiano, yo soy evangélico? Nos pasó a todos, creo. ¿Sí? Cuando somos nuevitos. Porque le tenemos miedo a la burla, a que nos pongan apodo. Nos empiezan los amigos como a hacer de lado. Pero mire, que este Pablo no tenía vergüenza. Porque cuando conocemos la verdad, ¿qué pasa cuando conocemos la verdad? Somos libres, amén. Somos verdaderamente libres. ¿Sí? Entonces tenemos una segunda fortaleza que es la vergüenza. Vamos a ver una tercera en el verso 6. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Saben que la tercera fortaleza que el reino de los cielos, el reino de Dios conquista o derriba es la oposición. Aquí dice, pero oponiéndose y blasfemando los judíos. Saben, hermanos, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. ¿Sí? O sea, que cuando tomamos nuestro lugar como hijos de Dios y nos posicionamos como ciudadanos de los cielos, cuando yo tomo mi posición, entonces viene la oposición. Porque al diablo no le va a gustar, para nada. No le va a gustar para nada. Porque él no quiere que los hijos de Dios tomen su posición. Y podemos tener años en la iglesia. Y podemos venir todos los domingos, todos los miércoles. Pero mientras uno no tome su posición como hijo, la fortaleza todavía está. Debemos tomar nuestra posición como hijos. Anoche le enseñaba a mis hermanos en la célula que Jesús le decía a sus discípulos que hay que entrar por la puerta estrecha y tenemos que caminar por el camino angosto. Y Jesús decía, pero pocos, son pocos. Y causa tristeza leer esa palabra, pero es verdadera. Y Jesús dice, son pocos los que se animan a caminar por el camino angosto. Y yo le decía a mis hermanos, ¿saben quiénes caminan por el camino angosto? Los que viven, los que han tomado su posición como hijos y viven como hijos. Porque de la boca para afuera yo puedo dar mucha gloria, puedo decir soy hijo de Dios, pero un hijo de Dios vive como un hijo de Dios. ¿Me entiende? Vive de acuerdo ¿a qué? A la palabra de Dios. Hace la voluntad de ¿quién? Del Padre. ¿Sí? Así que, tercera fortaleza que cae, la oposición.
Cuarta fortaleza, versículo 7. Dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Sabe que la cuarta fortaleza que podemos ver en este texto que estamos leyendo, simplemente 10 versículos, pero ya vamos encontrando la cuarta fortaleza que cae, es la religiosidad? Aquí habla de un tal Crispo. Crispo era el encargado de la sinagoga, era el encargado del ritual religioso. Pero cuando escuchó a Pablo que había vencido la mentira, a ese Pablo, el cual ya no tenía la fortaleza de la vergüenza, sino que predicaba a Cristo, cuando este Crispo, que era un religioso, lo escuchó, cayó la fortaleza de la religiosidad, y Crispo pudo entender que no es religión, sino es relación. Lo que Jesucristo vino a proponerle a toda la humanidad no es una religión, no es un rótulo, no es decir, no, yo soy de tal religión, no, yo soy de esta otra. Ah, sí, yo te respeto. ¿Qué te respeto? Tenemos que respetar la palabra de Dios. Jesús no vino a fundar una religión. Jesús vino a decirnos que no es cuestión de religión, es cuestión de relación, de tener una amistad con Dios, de conocer a Dios, porque la única manera que yo pueda conocer a Dios es teniendo una relación con Él. ¿Me entiende? ¿Y qué pasó? Y dice, y Crispo creyó en el Señor. Entonces, cuando cae la fortaleza de la religiosidad, ¿qué pasa? Creyó en el Señor con toda su casa. Cuando cae esa fortaleza de la religiosidad, no solamente sos bendecido vos, sino también toda tu casa. Amén. Y vamos a la última fortaleza que vamos a ver en esta porción de la palabra. Dice en el versículo 9, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche. ¿Cuántos alguna vez se han soñado algún versículo? Porque a mí me pasó. Soñar un versículo y después me despierto y me lo acuerdo completo. Y muchas veces Dios nos habla de esa manera. Le prestemos atención, miren, aquí dice, el Señor le dijo a Pablo en visión de noche. Escuchen lo que le dice el Señor. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Saben que la quinta fortaleza que podemos ver acá, que cae, es el miedo. Cuando el poder del reino de los cielos llega a nuestras vidas, ya no podemos tener miedo. La palabra dice que más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe? El miedo paraliza. El miedo te deja quieto. No te deja pensar. El miedo nos deja mudo, nos enmudece. ¿O no te pasó que alguna vez te asustaron y te quedas ahí mudo? El miedo también nos deja sin respuestas. Pero la presencia de Dios, Dios le dijo a Pablo, yo estoy contigo.
Y la presencia de Dios en nuestra vida aleja todo miedo, ¿sí? Todo mal. Porque el mismo Pablo llegó a escribir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Juan 8:32, para terminar. Dice así la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Amén. Hermanos, que en esta noche podamos orar sin miedo, sin temor, sabiendo que Dios está con nosotros, que su presencia nos acompaña, que la verdad mora en nosotros a través del Espíritu Santo y que no debemos tener miedo a las mentiras del diablo. Que en esta noche podamos orar con fe, creyendo fervientemente que Dios va a responder a nuestras oraciones y que Él va a derribar cada fortaleza que se nos presente cuando el diablo nos comience a maquinar y a querer mentir. Entonces tenemos que hacer como Cristo en el desierto. La palabra dice tal cosa, la palabra dice tal otra. Amén. Para eso debemos también estudiar la palabra. Que el Señor les bendiga ricamente.